¿Cómo están? Buenas tardes, estimados alumnos. ¿Me pueden escuchar bien? Buenas tardes, Sí, doctora. doctora. Me alegro que me Sí, escuchen se bien. escucha. Sí. Doctora, Y buenas. sobre todo me alegro que estén todos bien de salud. Me alegro porque no han habido justificaciones por salud en estos días. Eso es bueno. Quiere decir que han cumplido con todas las normas que el Ministerio de Salud está estableciendo. Más ahora, ¿no? Que no solo ya nos tenemos que cuidar del COVID, sino también de la difteria. Así que hay que seguir cuidándonos mucho en casita. Hay que aprovechar el Pero tiempo si ya leyendo. tienes tu vacuna cuando eras niño, ¿ya te tienes que volver a vacunar? Sí, efectivamente. Ahorita hay mucha información en la web en la página del MINSA, sobre todo están los calendarios donde van a ver ustedes que hay que volver a aplicarse la vacuna, ¿no? Después del refuerzo de los 12 años, que imagino ha sido el último que han recibido ustedes, a los 10 años toca volver a aplicarse. Así que hay que estar atentos. Ya, más bien hay que aprovechar el tiempo leyendo, ¿no? Esta semana yo me imagino ustedes estarán súper cansados porque esta semana están a full con sus exámenes. ¿Ya han dado patología o todavía no? No, todavía, doctora, la próxima semana. Ah, ¿todavía la Próxima próxima semana? Ah, pensé que daban esta semana. Bueno, yo espero que hayamos logrado aclararles las dudas en la mayor parte posible. Todavía tienen chance, entonces si es la próxima semana, de hacer sus consultas, como les explicaba a los que me han escrito. Si hay alguna duda, ustedes en cada clase tienen los datos del docente. Escríbanles y en la medida del tiempo que tengamos, les vamos a ir consultando, les vamos a ir contestando, los vamos a ir orientando. Ya no se olviden, siempre estamos, de repente no les contestamos con la inmediatez del caso, pero siempre estamos revisando los correos para poder orientarlos y ayudarlos con las dudas que tengan, ¿no? En la teoría, en la práctica, en el seminario. La idea es que tratemos todos de aprovechar lo más que se pueda el conocimiento que tenemos. En ese sentido, yo debo felicitarlos. La verdad, he revisado los informes porque yo me confundí, creo, en realidad, porque me dijeron que habían ampliado la fecha hasta hoy para la entrega, pero después me avisaron que no era solo para los seminarios. Entonces he corregido sus informes y me alegra porque la verdad han mejorado bastante. Mucho, mucho han mejorado. Ya veo que lo que están escribiendo está bastante adecuado a lo que ustedes necesitan aprender. Por allí algunas cosas que todavía tienen que revisar y afianzar un poco más. Increíblemente, preguntas de definición de conceptos, no les iba a ir mal, pero allí es donde la mayoría de ustedes, por ejemplo, ha tenido dificultad en definirme inmunopatología, algo tan sencillito, ¿no? Entonces, hay que revisar mejor los términos, hay que revisar un poquito más, hay que tratar de ampliar. No se olviden que la inmunopatología es una rama de la medicina que se dedica al estudio de las patologías del sistema inmune, ¿ya? Y de ahí en adelante ya ustedes se pueden explayar con todo lo que quieran para completar la definición. Luego, ¿en qué más han tenido dificultad? A ver, primero ordénense. Yo sé y les voy a seguir repitiendo, tienen que revisar su trabajo completo. He observado en algunos grupos, por ejemplo, que por tratar de elaborar respuestas más completas, redundan en la información que van presentando. Por ejemplo, se han confundido mucho entre las preguntas 3 y la 4. En la 3 era respecto a los componentes del sistema inmune y en la 4 les preguntábamos sobre los tipos de inmunidad. Y muchos han confundido esas respuestas. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Uno tiene que ser bastante completo en lo que contesta, pero de acuerdo a lo que se les pregunta. En la pregunta 3 era bien clara la indicación, ustedes tenían que elaborar un esquema, ¿ya? O sea, no es que me copien un esquema chiquito y luego quieren completar la explicación. Ya un esquema debe serlo bastante explicativo. Todo lo que ustedes quieran poner, lo ponen en su esquema y se entiende. Hay grupos que han hecho esquemas muy bonitos y los felicito de verdad, están manejando muy bien esa parte.
Si todo lo que han escrito ahí de verdad lo han elaborado, entonces me quedo contenta. Han entendido bien el capítulo. ¿Ya? Y luego cuando se les pide la pregunta 4 era un cuadro comparativo entre los diferentes tipos de inmunidad. Hablamos de dos básicamente, la innata y la adaptativa. Cuando decimos cuadros comparativos tenemos que poner el mismo criterio para ambos tipos de inmunidad. Por ejemplo, ¿requiere sensibilización previa? En la innata me pondrán no, en la adaptativa sí. Y así sucesivamente. Tienen que ir comparando los mismos criterios. Esto es para que ustedes afiancen los conceptos, las células que intervienen, si se requiere o no inmunización, los minutos a los que aparece, las citocinas y demás. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Después, ¿qué más les ha faltado? Definir un poco más lo de las inmunidades autoinmunes, las enfermedades autoinmunes. Si ustedes se acuerdan, en la teoría también mencionamos que criterios básicos que tenían que cumplir estas enfermedades, que lo tienen en su libro, en el Robbins también lo dice, ¿ya? Para ser catalogada enfermedad autoinmune. Entonces, si yo quiero definir esto, importante que sepa esos tres criterios, porque no cualquier enfermedad entra a esta definición. Y después también les ha faltado hacer la diferenciación entre lo que es una enfermedad autoinmune localizada, con sus respectivos ejemplos, y lo que son las enfermedades autoinmunes sistémicas. ¿Estamos? Y después también lo de la tolerancia, que es bien importante. Si vamos a hablar de enfermedades autoinmunes, hay que hablar de lo que es la tolerancia y los diferentes tipos que hay, ya donde se producen, cuando se desarrollan. Esa parte les ha faltado en los informes. La parte de inmunodeficiencias ha estado bastante bien descrita por la mayoría de los grupos. Entonces hay que mejorar un poco eso, revísenlo, ya que todavía no han dado examen. De todas maneras, les va a ayudar. Bueno, yo espero entre hoy y mañana debo terminar de ver sus videos. Estoy segura de que a ustedes les debe haber ido bastante bien, porque en las clases al menos parecía que no habían dudas. Y ya, ahora hablando netamente de la práctica, chicos, yo cuando los llamo para que ustedes intervengan, si ustedes no saben lo que les estoy preguntando, no quieren contestarlo en ese momento, igual tienen que decir, presente, no sé lo que me preguntó, no estoy al tanto, pero tienen que contestar. Yo hasta ahora los he ido llamando y ustedes no han contestado. Entonces queda la duda de si me prenden se conectan a la reunión y se desaparecen, ¿ya? O no sé, se dedican a otra cosa. Entonces tienen que estar atentos. Yo voy preguntándoles por qué, porque es importante que ustedes estén, porque aquí yo al menos trato de orientarlos en lo que van a ir presentando. Primero, porque son los criterios que queremos que ustedes fijen y aprendan. Y segundo, porque los va ayudando en los informes que van presentando, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, hasta ahora la primera parte hacemos un repaso de la práctica de la semana que tocaría, ¿no? Y en la segunda parte de la clase yo les voy adelantando, vamos revisando, los voy ayudando a describir la lámina que van a presentar en su trabajo, ¿ya? Para que no estén perdidos después buscando. Efectivamente, en la web hay muchísima información. Entonces, hay que estar atentos, hay que participar, les va a ayudar. Créanme, cuando ustedes empiezan a hablar y se va notando, hay grupos que cuando yo reviso el video, desde la forma en cómo presentan su lámina, la fluidez que tienen, se ve que están ubicados, que saben, ¿no? Y en cambio hay otros como que todavía no encuentran el sistema. Yo confío en que de tanto repetir el mismo sistema que se pide en cada lámina, a ustedes ya les va a ir quedando y vamos a ir mejorando. ¿Qué más respecto de los videos? Hoy día, por ejemplo, hoy día vamos a invertir, porque hoy día tenemos varias láminas que ver. Entonces, primero vamos a avanzar con lo que ustedes tendrían que presentar la siguiente semana, y luego al final vamos a hacer una revisión de las láminas de la semana pasada. Si hay alguna duda, si les ha quedado algo que quieran que les explique, yo les explico. Creo que aquí no tengo todas las prácticas, pero las puedo buscar en el correo si es que se necesitara. También en el chat les acabo de alcanzar ya los links para que ustedes ya tengan a la mano las láminas que vamos a ir revisando durante las prácticas que vienen. Ya, entonces,
Yo les recomendaría que antes de cada práctica ustedes le echen una mirada, aunque sea rápida, lean un poquito, para que al momento de la práctica ustedes me pregunten si es que hay algo que desean que yo les aclare. Por ejemplo, en esta práctica, ¿no? Doctora, ¿cómo se ve un coilocito? ¿Cuál es la definición de un coilocito? ¿Por qué se producen los coilocitos? Entonces yo les puedo ir marcando y les voy enseñando dónde están los coilocitos, por qué se producen, por ejemplo. Y así en cada lámina, entonces van a aprovechar mucho más ustedes la clase, ¿ya? Porque después ustedes me escriben el correo, pero no siempre es muy práctico, pues, contestarles solamente en forma teórica. Es mejor siempre ver la imagen y ahí yo les voy señalando. Listo. ¿Alguna pregunta hasta esta parte? ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿No? Listo. Entonces, vamos a ir a la práctica de esta. Hoy día debemos ver, como les digo, estamos en el capítulo de inmunopatología, pero esas láminas ya las hemos visto la semana pasada, ¿no? Para que ustedes puedan elaborar su trabajo, ¿ya? Entonces ahora vamos a avanzar con las láminas de hoy día y al final vamos a hacer un repaso de las láminas de la semana pasada. El siguiente capítulo que vamos a empezar a revisar corresponde a las neoplasias. ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? ¿Sí? Sí, doctora, sí se puede ver. Sí se ve. Ya, sí se ve. Entonces les decía, voy a apagar la cámara solo porque a veces hace que se cuelgue y ya me ha pasado en la clase práctica que se me colgaba el internet. Ahora he tenido que venir a una computadora que está conectada con cable. Espero que no tengamos problemas. Bueno, entonces, les decía que la siguiente práctica, el siguiente capítulo que vamos a ver es ya correspondiente a las neoplasias. Cuando uno define una neoplasia es una neoformación. ¿Ya? Esa es la palabra que les recomendaría empiecen a manejar ustedes también. Primero, porque es una forma más correcta de expresarnos. Y segundo, porque cuando ya ustedes conversen con sus pacientes, incluso vayan intentando con su familia y van a ver, cuando uno habla de la palabra tumor, la gente que no está relacionada al mundo de la medicina ya tiende a asociar esta palabra con algo malo. Cuando ya ustedes, como buenos estudiantes de medicina y que están llevando patología, saben que no todo tumor es maligno, ¿verdad? Que hay tumores benignos, que justamente es el caso de los que vamos a ver hoy día, que tienen ciertos criterios que hacen notar que estos tumores son benignos, y hay tumores que efectivamente cumplen los criterios de malignidad, ya, y son catalogados como neoplasias malignas. Entonces, acostumbrémonos a hablar, a describir como una neoformación. Cuando uno habla de una neoformación ya se entiende, ¿no? Su mismo nombre indica que es una formación nueva, ya sea celular, ya sea tisular, y entonces uno empieza a describir las características. Incluso es más amigable, como les decía el término, para cuando ustedes hablen con sus pacientes. Cuando uno les dice una neoformación, les va a dar chance de tener todavía la mente más abierta para escucharlos y entender lo que le van a explicar. Pero si ustedes de ya no empiezan, le hemos encontrado un tumor, ya esa persona ya se bloqueó y va a quedarse con que tiene el tumor y de repente es una cosa muy sencilla, ¿no? Entonces, a ver, hoy vamos a ver 5 láminas, ya, en las cuales, como les decía, vamos a identificar, vamos a aprender a reconocer neoformaciones, en este caso benignas, ya, de distintos órganos. Vamos a ver neoformaciones en piel y en mucosas. Sí, eso vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son las características macro? Ustedes saben que en patología tenemos características macroscópicas y microscópicas. Hacemos estas dos partes del estudio. En la parte macro nos van a ayudar mucho los clínicos, los cirujanos, porque son los que ven la lesión in situ, ¿ya? Acuérdense, cuando hablamos de macroscopía, estamos haciendo referencia de que no estamos usando ningún aparato. Máximo de repente una lupa, como en algunos casos lo hacen los dermatólogos, ¿ya? Pero si ya yo uso un microscopio, entonces ya es microscopía. Si yo quiero decir que es a muy bajo aumento, les repito, es una visión panorámica, es una visión a bajo aumento.
¿ya? Pero cuando decimos macroscopía es sin ayuda de nada, es la lesión in situ. Entonces, ¿qué características tienen que cumplir más o menos? Primero, que estas lesiones benignas generalmente van a ser bien delimitadas, ¿ya? Es fácil que uno pueda definir los límites, pueda definir los bordes de esta lesión. Ese es un criterio de benignidad, ¿ya? ¿Cómo crece esta lesión? Esta lesión va a crecer, si vale el término, empujando, ¿ya? Empujando al tejido adyacente. En cambio, su contraparte maligna la va a invadir, va a reemplazar el tejido adyacente. Los benignos no, como vamos a ver ahora, crecen como que empujando, como que expandiéndose, sin agredir al tejido que lo está rodeando, o produciendo una reacción inflamatoria, como en algunos casos vamos a ver. ¿Qué otra característica tienen las lesiones benignas? Generalmente, como vamos a ver ahora también, son encapsuladas, ¿ya? De bordes definidos, de bordes netos. Cuando ustedes estén en su práctica clínica, en su práctica quirúrgica, esto va a ser bien importante, que ustedes aprendan a identificar bien estas características, porque ya les digo, ustedes son los que van a tener el primer contacto, ¿ya? Con estas lesiones. Entonces ustedes del examen que hagan ya van a tener que ir haciéndose una idea, ¿esto es una neoformación benigna o es maligna? Entonces ya les dije, primero es una lesión de bordes definidos, de bordes netos, en su mayoría van a estar encapsuladas y crecen, se llama por continuidad, es decir, se expanden y van empujando al tejido adyacente. ¿Qué otra característica tienen? Que generalmente son móviles, ¿ya? Móviles. En cambio, ¿por qué? Porque no están adheridas, no están, ¿qué les digo?, invadiendo al tejido adyacente. Entonces uno las mueve ligeramente, tampoco las vamos a mover hasta causar daño, uno las mueve un poquito y tienen que ser móviles. La consistencia también. La consistencia va de blandas, remitentes, en el caso de que sean quísticas, o firmes, ¿ya? Pero no son duras, no son pétreas como las malignas. ¿Listo? Entonces, estas características que les he definido, ya cuando ustedes vean una lesión así, nos va a hacer pensar que son tumores benignos, ya que son neoformaciones benignas. Entonces, aquí en la primera lámina les estoy presentando un corte de piel, el tejido piel, como ya ustedes reconocen, porque hasta ahora hemos visto varias de estas láminas, está con coloración de hematoxilina y eosina, ¿ya? Porque estamos viendo, pues, los tonos típicos de fucsia o rojo y el azul, ¿verdad? Entonces, este es un corte de piel con coloración de hematoxilina y eosina. Aquí lo que vamos a observar es una neoformación de tipo exofítica. Ya cuando hablamos de exofítico estamos diciendo de que sale del borde natural hacia afuera, ¿verdad? Que crece hacia afuera. Esto es un papiloma hiperqueratósico, ¿sí? Esta lesión corresponde a un papiloma hiperqueratósico. Permítanme para que no nos interrumpan. Ya. Entonces, es un papiloma hiperqueratósico. ¿Qué son los papilomas? Ya les dije, los papilomas son lesiones exofíticas de tipo verrucoso, ¿ya? Y que tienen en su mayoría un origen viral. Están asociados a un virus. ¿A qué virus? Al virus del papiloma humano. Ustedes saben que este virus tiene más de 100 serotipos. Algunos de estos serotipos están asociados a las neoplasias malignas, ¿verdad? Y otros están asociados a neoplasias de tipo benigno, como es el caso de los que estamos viendo. ¿Qué serotipos de papilomavirus están asociados a esta neoplasia? El 6, el 11, el 13 y el 32. Mayor asociación se ha encontrado entre los serotipos 6 y 11. ¿Ya? Entonces lo que vamos a observar es eso, es una neoformación exofítica de tipo verrugoso y que fundamentalmente va a afectar a la piel acral, piel gruesa, aunque también puede afectar otras zonas como son fundamentalmente la cara, el cuello, la región genital y las mucosas, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a observar? Ya les dije, a la macroscopía lo que ustedes van a ver es eso, ¿no? Una lesión exofítica, es decir, que está creciendo por fuera del nivel de la piel,
que en la superficie va a tener un aspecto verrucoso. Yo me imagino que la mayoría de ustedes ha visto una verruga, ¿no? Y si no en la práctica clínica la van a ver, ya es una lesión de tipo verrucoso, que se va a caracterizar ya cuando nosotros hacemos la excisión de esta lesión y la estudiamos a la microscopía. Entonces vamos a tener aquí, en esta imagen, si llegan a ver el puntero, tenemos una imagen a bajo aumento o una visión panorámica. Ya les dije, las visiones a bajo aumento o panorámicas nos van a ayudar a identificar primero el órgano o tejido que estamos estudiando, como es este caso. Por ejemplo, aquí lo que vamos a ver es, ¿qué cosa? Piel, ¿verdad? Todo esto de acá es la epidermis. Miren, desde acá, desde la base de esta llavecita que corresponde al cuadrito azul, al rombito azul, es la epidermis. Les decía que fundamentalmente afecta a la piel acral o piel gruesa, ¿ya? Entonces estamos viendo la epidermis y aquí abajo estaría la dermis, y si la biopsia o la incisión fuera más profunda, podríamos ver el tejido celular subcutáneo. Ahora, ustedes recuerdan de histología que la epidermis estaba constituida fundamentalmente por 5 capas, ¿verdad? Vamos a venir a esta imagen de acá para más o menos les pueda hacer recordar yo, en la imagen de la derecha. A ver, la capa que está pegadita acá, la membrana basal, ¿cómo se llamaría? Como su nombre lo indica, la capa de células basales, ¿sí? Luego tendríamos la capa de las células epidérmicas, del estrato espinoso, ¿ya? Las células espinosas, porque si ustedes se acuerdan, cuando lo mirábamos al microscopio, veíamos que en el borde de estas celulitas habían unas prolongaciones que no son más que las uniones intercelulares, que se veían como unas espinas, de ahí su nombre, estrato espinoso. Luego, aquí en la parte superficial, que es la capa que ya le da nombre a este epitelio, tendríamos unas capas más o menos de 3 a 5 capas de células aplanadas y que se van a caracterizar porque en el citoplasma vamos a encontrar unas granulaciones oscuras que corresponden a la queratoyalina, y de allí el nombre de esta capa, que es el estrato granuloso, ¿ya? Por encima tendríamos ya una capa de células anucleadas que ya están entrando en apoptosis, que vendría a ser el estrato lúcido, ya es una capa pequeñita por acá. Y ya por fuera, todo esto de acá, tendríamos varias capas de células ya sin núcleo, anucleadas, apoptóticas, que constituyen como escamas de queratina y corresponden al estrato córneo. Ya hasta allí la epidermis. Entonces, la epidermis está formada por un epitelio, porque es un tejido epitelial, poliestratificado, porque tiene varias capas, plano, porque las capas de la célula más superficial son planas, queratinizado, porque ya les dije, acá tenemos queratina, ¿ok? Y aquí abajo vendría a ser la dermis. Si ustedes se acuerdan de histología, lo normal es que esta epidermis presente, y les explico por qué es importante que lo reconozcan para poder identificar esta patología, ¿ya? Presentan estas invaginaciones hacia la dermis, que las llamamos crestas epidérmicas. Generalmente estas crestas no deben ser muy profundas, si ustedes se acuerdan, no deben ser muy profundas, no deben ser muy gruesas. Ya van a revisar eso en histología para que les quede bien fijada esta imagen. Entonces, si ya nosotros tenemos esa imagen, ya podemos ir haciendo el diagnóstico de esta patología. Porque, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Como su nombre indica, es un papiloma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta epidermis que estas células epidérmicas van a crecer formando papilas. Cada una de estas estructuras, ¿sí?, se llaman papilas. ¿Y cómo van a estar constituidas estas papilas? Si ustedes ven acá, son unas proyecciones, miren, bien largas, incluso acá ha habido engrosamiento del epidermis, y se están formando estas proyecciones papilomatosas.
Su nombre además nos indica otra cosa, el nombre de esta patología dice papiloma hiperqueratósico. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando? Que hay precisamente lo que ustedes están viendo acá, hiperqueratosis. Si ustedes se acuerdan cuando han llevado histología, si bien es cierto, el estrato córneo debe ser relativamente grueso, pero acá están viendo que está sumamente engrosado, que hay una gran cantidad de tejido córneo, gran cantidad de células del estrato córneo. A eso se llama hiperqueratosis. A la proliferación de células del estrato córneo se llama hiperqueratosis. Ya, entonces ya les di dos criterios de diagnóstico. ¿Ve? Hay proyecciones papilomatosas, es decir, proyecciones en forma de papilas, y además hay hiperqueratosis. ¿Eso qué quiere decir? Proliferación de células del estrato córneo. Ahora, no nos ayuda mucho ninguna de estas imágenes. Otra característica que deberíamos encontrar y que sí se llega a notar para unos ojitos más experimentados es, si ustedes se acuerdan en histología, en el estrato córneo, ¿qué es lo que deberíamos ver? Deberíamos ver, como les he mencionado, células apoptósicas, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que ya no tienen núcleo, ¿verdad? Las células del estrato córneo justamente se caracterizan por ser anucleadas. Pero, ¿qué sucede en este caso? Aquí el crecimiento por la afección viral ha sido tan rápido de estas células que no han tenido el tiempo de completar su ciclo celular y por tanto, si nosotros miramos a estas células del estrato córneo, todavía podemos encontrar células con núcleo. Podemos encontrar células del estrato córneo con núcleo. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Paraqueratosis. ¿Ya? Entonces, ahí va otro criterio. Entonces, repetimos, papilas, proyecciones proyecciones papilomatosas, hiperqueratosis, es decir, proliferación de células del estrato córneo, y además estas células van a presentar núcleo. Eso se llama paraqueratosis. ¿Ya? ¿Qué otra característica? Estas papilas, si ustedes ven acá también, van a tener un core, así se llama, a la parte central, un core, que va a estar constituido por tejido conectivo, laxo, pero la característica es que va a estar ricamente vascularizado, como lo ven acá. Por eso la doctora también les ha señalado para que ustedes identifiquen. Va a haber una gran cantidad, ya en la dermis papilar lo normal es que hayan vasitos sanguíneos, son los que alimentan el epitelio, pero en esta se va a caracterizar porque va a haber una proliferación, porque estas papilas van a estar ricamente vascularizadas. Por eso yo no sé si alguna vez ustedes han visto una verruga, son fácilmente sangrantes, ¿verdad? Uno les toca y empiezan a sangrar. ¿Por qué? Porque son ricamente vascularizadas. ¿Ya? Entonces, esas son las características que ustedes tienen que aprender a identificar. Acá tenemos la epidermis, ya les dije, con sus diferentes estratos, de aquí hasta aquí, basal, espinoso y granuloso. Y acá justamente la doctora yo creo que les ha puesto la llavecita para que se señale el segundo criterio que ustedes tienen que reconocer, que es la hiperqueratosis. Les reitero, es la proliferación de las células del estrato córneo, lo característico. Aquí yo me imagino, porque si ustedes son acuciosos y cuando ustedes recorran la lámina en el link que les hemos dejado, van a ver lo que les estoy diciendo, que estas células del estrato córneo van a tener núcleos. Yo acá sí alcanzo a identificar los núcleos, pero ustedes en sus láminas le pueden ir dando más aumento, hasta reconocer que estas células tienen núcleo. Eso les he dicho, se llama paraqueratosis. ¿Ya? Y acá lo que está señalándoles es la papila, ¿verdad? Es una papila. ¿Cuál es el diagnóstico de esta lámina? Papiloma hiperqueratósico. ¿Está asociado a qué? A infección por virus de papiloma humano. Y ahí va lo que está señalado con estas flechitas. ¿Cuál es el cambio característico que a nosotros nos hace decir que acá hay infección por virus de papiloma humano?
y esto es importante que aprendan a reconocerlo porque se habla en muchas patologías, es justamente los coilocitos. La célula que está infectada por el virus del papiloma humano sufre una serie de cambios, ¿ya? Y aquí es lo que la doctora les está señalando, ¿no? Son los coilocitos que se los voy a mostrar. Para que ustedes tengan una imagen. Acá les presento al coilocito. ¿Sí? Esta célula que ustedes están viendo, he puesto rapidito porque la página que les hemos dado el link me estaba demorando mucho en cargar. Pero acá está. Este es un coilocito. Como ustedes están viendo, hay una disminución en el tamaño del núcleo, hay una hipercromasia nuclear y lo característico es este halo perinuclear. Ustedes están viendo como que la cromatina se ha condensado pegada hacia la membrana basal, dejando un halo claro alrededor del núcleo. Estos cambios hacen que esta célula tenga cambios por infección de virus de papiloma humano y se llaman coilocitos. Es lo típico en este tipo de lesiones, ¿sí? Y es lo que acá se ve en esta patología. En el papiloma hiperqueratóxico, al estar asociado a esta infección, entonces si nosotros empezamos a verlos, aquí tenemos un coilocito, aquí donde les está señalando la doctora también, entonces esos son los coilocitos, ¿ya? Listo, ¿alguna pregunta de esta lámina? ¿No? Listo. Entonces, si no hay preguntas, avanzamos a Doctora, la otra. Dime. buenas noches, disculpe. Una de las flechas del cuadrado verde señala hacia un espacio sin pigmentar. ¿A qué se refiere esa parte? A ver, estas flechitas, estas de acá son vasitos sanguíneos. Aquí yo creo que le ha faltado llegar un poquito más hasta el vasito sanguíneo de acá a la doctora. Por lo que interpreto, acá tienen un vaso y acá también les está señalando un vaso sanguíneo, entonces la doctora debió querer hacerla llegar aquí también. Ya, porque les decía que el core de estas papilas está ricamente vascularizado. Hay gran cantidad de vasos sanguíneos. ¿Quedó claro? Sí, doctora, gracias. Ok, entonces avanzamos. Aquí, esta es otra neoformación, ¿ya? Benigna, y que corresponde a, bueno, en este caso un cortado simplemente. Este es un pólipo endocervical, ¿ya? Ustedes, si se acuerdan, el útero tiene, ¿no?, el cuerpo dentro del que vamos a identificar las tres capas, el endometrio, el miometrio y la serosa, ¿verdad? Y luego tenemos el cuello uterino, que va a tener dos áreas bien delimitadas, que son el endocervix, hacia adentro en el canal, y el exocervix, que está hacia afuera. Entonces, esto de acá es una neoformación, ha sido probablemente una escisión quirúrgica, y por eso no se llega a ver el cuello uterino, pero aquí corresponde a un pólipo endocervical. El pólipo, como ya les había mencionado, es una neoformación benigna que puede ser de dos tipos. Sésil, si es que está directamente, tenemos el pólipo y se continúa con el cuello uterino, o puede ser pediculado, que me parece es el caso de este pólipo, si lo viéramos más, si fuera todo el corte, veríamos que aquí tiene un pedículo. El pedículo es el tejido que une a esta neoformación con el tejido de donde se está originando. ¿Y por qué se caracteriza el pedículo? Porque nuevamente en este pedículo vamos a encontrar el core, que es el tejido que alimenta esta neoformación. Por tanto, vamos a encontrar gran cantidad de vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, este pólipo endocervical se va a originar en la mucosa del endocervix. Si ustedes se acuerdan, vamos a sus clases de histología, el endocervix estaba tapizado por un epitelio de tipo cilíndrico.
ustedes están viendo acá en la flecha azul, es un epitelio cilíndrico porque tiene los núcleos altos, ¿verdad? Altos. El eje mayor es perpendicular a lo que vendría a ser la membrana basal. Entonces son células cilíndricas. ¿En cuántas capas? Una única capa. Entonces, ¿cómo se llamaba el epitelio del endocervix? Epitelio cilíndrico simple. ¿Cuál es la característica? ¿Qué hacían estas células? Estas células producen moco, ¿ya? Producen moco. Entonces, por ahí pueden encontrarse algunas vacuolas de moco o pueden encontrarse en la parte apical, como por aquí, algunas vacuolitas que tienen moco y que no se pintan con hematoxilina y eosina, ¿ya? Entonces, estos pólipos van a crecer a partir de esta mucosa. Van a ser focos de hiperplasia de la mucosa endocervical. Secundarios a qué? Encabeza la lista de causas la inflamación, pueden haber traumas que hacen que esta mucosa empiece a proliferar, sufre hiperplasia y va a formar una neoformación como la que estamos viendo acá. Ahora, de acuerdo a cómo se dispone el epitelio dentro de esta estructura polipoidea, se van a observar distintos tipos de pólipos. A ver, tenemos pólipos de tipo adenomatoso. Adenoma hace referencia a glándula. Adeno es glándula. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este epitelio va a formar estructuras de tipo glandular, ¿ya? Si nosotros observamos que en su mayoría hay como estas, estructuras de tipo glandular, como las que están viendo acá en la imagen inferior izquierda, entonces diremos que este pólipo endocervical es de tipo adenomatoso. Pero si proliferan, por ejemplo, estructuras como estas de acá, que semejan a ¿qué? Papilas. Entonces estaremos hablando de que es un pólipo endocervical de tipo papilar, ¿ya? Ahora, si estas estructuras adenomatosas, es decir, glandulares, se dilatan tanto como la que están viendo acá y tienden a formar áreas que semejan quistes, entonces estaríamos hablando de un pólipo endocervical de tipo quístico, ¿ya? Si nosotros viéramos, no es el caso, si nosotros viéramos que este pólipo tiene gran cantidad de vasitos sanguíneos, entonces estaríamos hablando de un pólipo de tipo vascular. Si viéramos que más bien prolifera el estroma de tipo fibroso, estaríamos hablando de un pólipo fibroso. Entonces, como están viendo, la disposición de este epitelio dentro del pólipo nos va a dar varios subtipos. Les he dicho que hay adenomatosos, quísticos, fibrosos, vasculares, papilares, ¿ya? Entonces, les dije que este pólipo va a estar constituido por epitelio cilíndrico de tipo hiperplásico que va a tender a formar distintos tipos de estructuras en su interior. En este caso estamos viendo que tiende a formar estructuras glandulares, como las que les estoy mostrando acá en el puntero. Acá también se ven en la flecha roja, ¿ya? Y eso va a ser. Ahora, ¿qué otra característica nos ayuda a diagnosticar este pólipo? Ya les dije el core, que es el core o tallo, pedículo tallo, dentro del cual vamos a ubicar el core que va a estar llevando el tejido nutricio para esta neoformación. Por tanto, cuando hablamos de nutrición, hablamos de vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces ahí vamos a encontrar tejido fibroso con vasitos sanguíneos que en algunos casos pueden sangrar, que es lo que se está viendo acá, y producir hemorragia, ¿no? Por ahí pequeños poquitos de hemorragia. ¿Qué otra cosa les llama la atención aquí, en esta lámina? ¿Qué serán estas celulitas puntiformes azules? Infiltrado inflamatorio, ¿ya? Porque de todas maneras, ¿no? Si es una mucosa que se ha hiperplaseado secundaria a un proceso inflamatorio, entonces también aquí va a tener un componente inflamatorio que es bastante abundante, como se ve en la imagen. ¿Qué veríamos a la macroscopía? ¿Qué es lo que ve un ginecólogo, un médico general que hace el examen? Vamos a ver una neoformación que puede ser única, raramente van a ser múltiples, ¿ya? De superficie lisa, se ven lisas,
va a tener un tono rojizo o rojo púrpura, dependiendo de la cantidad de vasitos sanguíneos que tenga. Va a ser de consistencia blanda, ¿ya? Y como les decía, pueden ser sésiles, es decir, que están unidos directamente a la mucosa, o pueden tener un pedículo o tallo, por tanto van a ser móviles, ¿ya? Hay que tener cuidado porque dependiendo de la cantidad de vascularización que tenga, pueden sangrar. Y esa es justamente la clínica por la que muchas veces consultan las pacientes, ¿no? Porque hay sangrados disfuncionales. Entonces, estos pólipos son, dependiendo de la vascularización, pueden ser sangrantes fácilmente. A la microscopía, les reitero, hay una hiperplasia del epitelio de la mucosa endocervical que va a proliferar formando estructuras, en este caso de tipo glandular, ¿ya? Por lo tanto, eso es el diagnóstico de un pólipo endocervical adenomatoso y que va a tener además un core, un tallo vascularizado, que es lo que la doctora les ha señalado acá. Hay gran cantidad de vasitos sanguíneos que en algunos casos están produciendo áreas de hemorragia. ¿Y qué más nos falta? El componente inflamatorio, que es abundante, ¿no? Componente inflamatorio, si ustedes se acercan, me parece que es de tipo crónico, ¿no? Hay infiltrado inflamatorio de tipo crónico, ¿ya? Es decir, mononuclear. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Sobre esta patología? ¿No? Entonces, avanzamos. Vamos. Aquí, la tercera lámina corresponde también, un poco complicado de que ustedes, no sé, estoy buscando yo un lugar para hacerles. A ver, esta es una neoformación benigna de la piel. Puede darse también en algunos casos, pero muy raramente en los anexos cutáneos. Ya, esto es una neoformación. Les decía benigna porque si ustedes justamente ven acá, ¿qué les está señalando? La cápsula de esta neoformación. Ustedes están viendo que acá hay tejido fibroso. Esta es una neoformación encapsulada. Piel, y no encuentro, de repente por aquí hay un área de piel. Acuérdense también que no se puede tener muestras muy amplias, ¿no? Porque generalmente pues a nadie le gusta que le hagan una gran incisión para sacar un tumorcito de este tipo. Esto es una lámina que corresponde a un pilomatrixoma, ¿ya? Pilomatrixoma o pilomatricoma, o también lo llaman epitelioma calcificante de Malherbe, porque como ustedes están viendo, tiene bastantes áreas calcificadas. Entonces, el pilomatricoma, ya les dije, es un tumor, una neoformación de tipo benigno, aunque ocasionalmente puede tener una variante maligna, ¿ya? Pero en la mayoría de los casos es benigno y que se va a formar en los anexos cutáneos. Es un tumor de los anexos cutáneos. ¿Cuáles son los anexos cutáneos? Acuérdense, las glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas y el componente pilosebáceo, que es decir, está formado por los folículos pilosos, ¿sí? En este caso, este tumor de los anexos cutáneos fundamentalmente se va a formar a partir de lo que es la matriz del folículo piloso. Por tanto, su origen es ectodérmico, a partir de las células más externas de las vainas radiculares del folículo piloso. Ya ustedes cuando revisen van a ver que el folículo piloso tenía su vaina radicular interna, radicular externa, ya esta se forma de esta vaina radicular externa. Estos pilomatricomas generalmente van a ser únicos, ya les dije, al ser benigno va a tener lo que estamos viendo acá, van a ser tumores encapsulados, ¿ya? En la que vamos a encontrar fundamentalmente dos tipos celulares, ¿ya? El libro describe como células basófilas, estas de acá, que son las menos abundantes, y vamos a tener a las células eosinófilas, que se ven acá en la imagen inferior izquierda y también en la de la derecha, pero más clara acá. Estas en realidad son las que hacen el diagnóstico, estas células eosinófilas que suelen ser las más abundantes.
Si ustedes ven, las células basófilas tienen una distribución periférica, ¿sí? Y estas células eosinófilas van a ser de distribución más central y por su apariencia van a ser denominadas células sombra o células fantasma. ¿Por qué? Porque como ustedes están viendo, los núcleos no se tiñen, porque son células que ya están apoptóticas, ¿ya? Son las células eosinófilas que les digo hacen el diagnóstico, son las células en sombra o células fantasma, que se van a ubicar generalmente hacia el centro de la lesión, por eso es que acá están a un extremo, ¿verdad? Acá tenemos la cápsula, por acá deben estar las células basófilas, y acá al centro las células eosinófilas o fantasmas, ¿ya? ¿Y qué otra característica tiene? Que aquí pueden aparecer, como se observa en la imagen, pueden aparecer estas formaciones que están viendo acá, que corresponden a calcificaciones distróficas. Estas calcificaciones pueden aparecer en el interior del citoplasma de las células que forman este pilomatricoma y también pueden aparecer en el estroma fibroso, ¿sí? Aparecerían aquí, no se ven, no se diferencian muy bien, podrían aparecer a manera de formaciones concéntricas. Ahora, este pilomatricoma, les decía, es un tumor encapsulado de bordes bien definidos, bien netos. Cuando uno los toca en la macroscopía, suelen ser más o menos blandos, remitentes, y por ahí tener alguna zona más firme que corresponde a las calcificaciones. Cuando estos pilomatrixomas se abren, se rompen la cápsula, van a producir en el tejido que lo está rodeando, en el tejido circundante, una reacción de tipo inflamatorio, crónico, granulomatoso, ¿ya? Pero va a ser una reacción a cuerpo extraño, y eso es lo que estamos viendo acá. Puede observarse en el tejido que rodea a esta lesión, en el tejido epidérmico que rodea al pilomatricoma, puede haber una reacción inflamatoria de tipo crónico granulomatoso con células gigantes tipo cuerpo extraño, las que ustedes tienen en la flechita del rombito rosado, ¿ya? Ahí les están señalando células gigantes de tipo cuerpo extraño, ¿sí? El tamaño de estas lesiones es variable, puede ir desde escasos milímetros hasta la literatura reporta tumores muy grandes como de 15, 20 centímetros. Lo normal es que fluctúen hasta los 5, ¿no? Porque a cualquiera le molesta tener este tumor y se lo hace sacar. Hasta los 5 centímetros, pero hay reportes de tumores más grandes, ¿no? Afectan, ¿dónde vamos a encontrarlos? Más comúnmente en la cara, en el cuello, en los miembros superiores. Y cuando uno los ve, ya les dije, va a ser una consistencia blanda, algo remitente, de un color rojo, rojo violáceo. En algunos casos incluso se puede ulcerar, ¿no? Ahí es lo que les decía, cuando se ulcera, cuando rompe la cápsula, en el tejido circundante va a desarrollar un patrón inflamatorio crónico de tipo granulomatoso. ¿Por qué? Porque lo que va a estar conteniendo acá es queratina, ¿no? Va a salir esa queratina que no se puede degradar y va a dar va a producir una reacción de tipo granulomatosa en el tejido circundante. Va a estar constituido, ya les dije, característico por ser benigno, va a presentar una cápsula, ¿sí? Están viendo en el cursor una cápsula, y les decía que el componente epitelial va a tener dos tipos celulares. El tipo de las células basófilas, así se llama, que van a ser periféricas, estas de acá, como su nombre indica, son basófilas de un tinte más azulado, y va a tener en la parte central a las células eosinófilas, también llamadas células fantasma o células en sombra, porque sus núcleos no se van a pintar como ustedes lo están viendo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de acá? ¿Del pilomatricoma? Profesora, yo tenía una pregunta. A ver, dime. Sí, la imagen izquierda de la cruz naranja son las células eosinófilas, ¿verdad? Sí, Y de la flecha amarilla también serían las células eosinófilas. sí, sí. Ok, gracias. Bien que me has hecho notar, antes de que acá en la cruz naranja efectivamente son las células eosinófilas, las células fantasma o células en sombra, y si ustedes se acuerdan, yo les decía que
La calcificación distrófica que se produce en este tumor puede ser a nivel del estroma o puede ser en el citoplasma de estas células. Y es lo que ustedes están viendo. Ahí les dejo el cursor, miren. Ahí. Acá. ¿Sí? Están viendo que dentro del citoplasma de estas células se está produciendo calcificación. Y ahí lo ven. ¿Ya? Estas células son las que hacen el diagnóstico de esta enfermedad. Había una compañera de ustedes, una señorita que quería preguntar algo. Sí, doctora, el cuadrado verde que nos está señalando. Parte de la piel adyacente. Ah, ya, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo. Entonces, avanzamos. Ya no se van a olvidar, este es el pilomatricoma. Aquí vamos a ver, también no tenemos mucho de dónde hacerles que ustedes se ubiquen con el órgano. Esta lámina es un corte de una neoformación benigna de ovario. Estamos hablando, esta imagen es de un cisto adenoma mucinoso de ovario. ¿Ya? Un poco, a ver, yo no sé si sus ojitos nobles alcanzan a ver esto de acá. Estoy señalándoles con el puntero en la imagen de la izquierda, que es nuevamente una imagen en visión panorámica. Aquí corresponde al tejido ovárico, ¿ya? Por aquí. Aquí yo alcanzo a ver un folículo, me parece que es un folículo secundario, en alguna de sus fases de maduración. Ustedes lo van a identificar cuando recorran su lámina, ¿ya? Y ahí tenemos esta neoformación que está empujando, que está rechazando, que está produciendo una atrofia en este ovario. Les decía que esta es una neoformación, ¿ya? Que se va a ubicar en el ovario y que en la gran mayoría es una lesión benigna, pero también tiene un componente borderline o limítrofe y una variante maligna. Y por favor, aquí hay que tener mucho cuidado, los tumores de ovario son sumamente agresivos, son de muy mal pronóstico. Entonces es bien importante que ustedes ya vayan aprendiendo a reconocer las características que nos llevan a pensar que es benigno o que es maligno. ¿Ya? Entonces, estos tumores, como su nombre indica, van a ser quísticos, y hay una de sus características de benignidad uniloculares. Cuando yo hablo de unilocular, estoy diciendo que es una única cavidad quística, ¿verdad? Cuando ya tiende a formar múltiples cavidades o tabiques, ya me estoy yendo hacia el lado limítrofe, ¿ya? Entonces, la característica es que sean uniloculares y que la superficie interna de este tumor, de esta neoformación, sea lisa. Cuando ustedes estén haciendo una ecografía de su pacientita o ya estén en sala y ven estas características, nos están indicando que por aquí estamos hablando de una lesión benigna. Si yo viera que tiene múltiples tabiques, que tiene múltiples cavidades, incluso hasta las múltiples cavidades y tabiques, puedo hablar de un tumor limítrofe. Pero si ya yo veo que acá hay un componente sólido, hay excrescencias, hay otro tipo de formaciones, eso ya me indica malignidad. Y esas son características que hasta en la ecografía se ven para los que vayan a hacer imagenología, para los que van a hacer gineco. ¿Ya? Entonces, cuando los tumores son sólidos, entonces me está indicando que soy ya hacia un componente maligno. Que no es el caso. Acá ustedes están viendo, es un tumor unilocular porque miren, no hay tabiques, no hay otras formaciones. Y como ven, miren, el bordecito está liso, ¿verdad? No tiene prolongaciones, no tiene ninguna formación. Probablemente creo que en la clase 3 vemos lesiones malignas y de repente ahí los volvemos a ver. Pero acá estamos viendo la pared interna lisa. Como su nombre nos indica, ya nos está dando el contenido que va a tener esta lesión. Les dije que es un tumor mucinoso, por tanto, ¿qué es lo que yo voy a encontrar en el interior de este quiste? Un material mucinoso. Cuando hablamos de material mucinoso, como moco, ¿ya? Eso es lo que vamos a encontrar. También tienen un tamaño
variable dependiendo de la evolución que tengan, afectan fundamentalmente a las mujeres en edad posmenopáusica, cuarta, quinta década de la vida. Ahí es donde más se han encontrado, ¿sí? Entonces, ¿de qué se forma este tumor? ¿De qué se forma? ¿A partir de dónde se produce? Ustedes están viendo acá. Ustedes, si se acuerdan, el ovario está tapizado por un epitelio, ¿verdad? Se llama el epitelio de revestimiento ovárico. Este epitelio de revestimiento es el que da origen a este tipo de lesión, ¿ya? Por tanto, su origen también va a ser ectodérmico. Y aquí está. ¿Cómo es ese epitelio? Dependiendo del libro que ustedes revisen, les va a decir que es un epitelio cúbico alto, ¿ya? O cilíndrico bajo. La idea es que es una célula alta, ¿ya? Entonces, como les digo, no he revisado el Robbins, no sé, pero cuando lo revisen, lo que diga ahí, si les dice cúbico alto, lo consideramos como tal. Ahora, si ustedes revisan otros libros, puede que les diga cilíndrico bajo. La idea es que es una célula alta, ¿ya? ¿Y cuál es la característica? Si yo les decía que al interior de este tumor vamos a encontrar mucina, entonces eso es lo que tendremos que tener. Células cúbicas altas o cilíndricas bajas que van a producir mucina. Por eso, si ustedes ven acá en la parte apical de los núcleos, ustedes están viendo que tienen una especie de vacuolas que no se han coloreado bien. No es que haya fallado la tinción. Acá en la imagen de la izquierda ustedes están viendo que la parte apical de estas células es como que más clarita, tiene como microvacuolas, porque acá lo que están produciendo estas células son mucina, es mucina. ¿Ya? Estas células, si ustedes las miran, ¿a qué nos hace recordar? A las células del endocervix, ¿ya? A las células del endocervix. Estas células son características y estas células son las que se encuentran en la pared del quiste. Por eso acá la doctora les ha señalado con este cuadrito que esta imagen es la que está ampliando acá. Acá y acá. A un mediano aumento y a un aumento mayor, a una visión de acercamiento para que ustedes aprecien las características de este epitelio que tapiza esta lesión. Células cúbicas altas, ya, productoras de mucina. Semejan mucho, hacen recordar a las células del epitelio endocervical. Por ahí incluso alguna literatura dice que podríamos encontrar en algunos casos células caliciformes. Acuérdense, las células caliciformes son típicas del intestino, ¿verdad? Pero en algunos casos refieren que se podrían encontrar, ¿ya? ¿Qué más tiene la pared de este quiste? Tejido conectivo ricamente vascularizado, ¿ya? Porque tiene que dar nutrición a este epitelio, a esta neoformación. ¿Y qué más podrían encontrar ustedes acá? El estroma ovárico, que está sufriendo compresión porque este tumor está creciendo, esta neoformación está creciendo y está empujando al parénquima ovárico, acá, produciendo atrofia, ¿no? Está adelgazado, no es así como se debería ver un ovario, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y acá todavía tienen algo de este material mucinoso que se ha conservado y se ha mal coloreado con hematoxilina iosina. No es la tinción más adecuada para ver mucina, ¿sí? Está fácil, ¿verdad?, de hacer el diagnóstico de esta patología. Es una cavidad quística unilocular de superficie interna lisa, les repito, porque no hay papilas, no hay excrescencias, no hay tabiques, lisa, tapizada por epitelio cilíndrico o cúbico alto, constituido por células productoras de mucina. Si nosotros estuviéramos en la macroscopía y recibimos este tumor, le hacemos un corte, ¿qué es lo que vamos a encontrar dentro? Mucina, contenido de tipo mucoide. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de esto? Está sencillo, ¿no? De que lo reconozca. ¿No hay preguntas? Entonces avanzamos. ¿Cómo vamos de tiempo? Avanzamos. Y finalmente llegamos a la última lámina. Acá sí está fácil de que ustedes reconozcan.
¿Qué tejido será este de acá? ¿Alguien se anima? ¿Qué tejido es? ¿No? A ver, yo veo acá un área más pigmentada que correspondería a la epidermis. Esta es una lámina de un corte de piel, ¿ya? De un corte de piel con coloración de hematoxilina y eosina, en la que podemos identificar acá está la piel, con su epidermis y su dermis. Y en la cual ya desde esta visión panorámica vamos a observar una neoformación. Si ustedes desean en este ámbito podemos decirle tumor, no hay ningún problema porque es un tumor. Y a ver, ¿estará de bordes definidos? Sí, ¿verdad? Yo fácilmente puedo identificar, si yo fuera la dermatóloga o la cirujana que va a sacar esta lesión, me sería muy fácil retirarlo porque tiene los bordes bien definidos, tiene una cápsula bien formadita. Primer criterio que me hace decir que este es un tumor benigno, ya que es una neoformación benigna. ¿Qué es lo que vamos a reconocer acá? Esta neoformación, acá el cuadradito les está señalando el área que nosotros vamos a ampliar para poder reconocer y hacer el diagnóstico. Acá está. ¿Sí? Este cuadradito señala lo que vamos a ver. Entonces, ya hemos dicho, es una neoformación benigna. Como ustedes están viendo, también puede ser única, en la mayoría de las veces es única. Y lo que vamos a encontrar que es una cavidad quística, y dentro del quiste lo que vamos a encontrar es este material que corresponde a queratina, ¿ya? Corresponde a queratina. Pero esta queratina tiene una característica, es una queratina con ortoqueratosis, así se llama. ¿Y qué es la ortoqueratosis? La ortoqueratosis es la proliferación de las células que ustedes ven acá. Ustedes están viendo estas celulitas que tienen como un punteado azul intenso en su citoplasma. Son las células del estrato granuloso, ¿ya? Son las células del estrato granuloso de esta piel, ¿ya? Y eso es lo que ha proliferado acá. Es queratina, son láminas de queratina ortoqueratótica, porque son proliferación de las células del estrato granuloso. Esto, ¿qué diagnóstico nos hace? Es un quiste epidérmico de inclusión. Quiste epidérmico de inclusión. Como ustedes han visto, es un tumor quístico cuya cavidad puede tener un contenido líquido o semisólido, como están viendo acá, líquido porque a veces uno lo presiona y es así como sale la queratina, la grasita, sale en forma líquida, o puede ya ser semisólido si se ha estructurado como ven acá. ¿Sí? Incluso acá mismo, en esta imagen ustedes ven que tienen áreas más claritas, probablemente ahí la queratina ha estado menos organizada, ha estado más líquida, y áreas más estructuradas. Ya dependiendo de lo que predomine, entonces va a tener una consistencia blanda, remitente, o una consistencia algo más firme. ¿Sí? Y que va a estar tapizado, por lo que ustedes están viendo acá, por un epitelio escamoso estratificado. ¿Qué quiere decir cuando decimos epitelio escamoso estratificado? Piel, es el epitelio de la piel, ¿ya? Y que en su contenido, ya les dije, vamos a encontrar queratina con ortoqueratosis. ¿Dónde se va a originar este tumor? Fundamentalmente en la porción infundibular de la unidad pilosebácea. Cuando hablamos de unidad pilosebácea, estamos hablando del conjunto formado por el folículo piloso con su glándula sebácea anexa. En este conjunto, en esta unidad pilosebácea, es donde se va a formar este quiste. Es un quiste epidérmico de inclusión. Lo vamos a encontrar fundamentalmente en las áreas donde tenemos más folículos, más unidades pilosebáceas, cara, cuello, torso. ¿Ya? Rara vez se ha visto que se puede formar también en la piel acral secundaria a traumas, pero lo normal es que se encuentre en la piel no acra, es decir, de la cara, en el resto del cuerpo, fundamentalmente cara, cuello y torso. ¿Sí? ¿Qué más? Cuando estos quistes también se pueden romper.
¿ya? También se pueden romper. Cuando estos quistes se rompen, al igual que el pilomatricoma, va a producir en el tejido adyacente, en el tejido circundante, una reacción inflamatoria de tipo crónico granulomatoso, porque lo que se va a liberar es queratina, ¿sí? Y la queratina no se degrada, no se destruye, entonces induce una reacción granulomatosa, una reacción inflamatoria de tipo granulomatoso con células gigantes de tipo cuerpo extraño, que no es el caso, aquí no se llegan a ver, pero podría evolucionar hacia eso, ¿sí? Está facilito también de que hagan el diagnóstico, no lo vayan a confundir con el pilomatrixoma, están viendo que son totalmente diferentes, ¿verdad? Acá en el contenido de la cavidad quística no vemos células, lo que vemos son estas escamas de queratina ortoqueratósica. ¿Alguna pregunta? ¿No? Disculpe, ¿qué era la flecha verde? Si por favor me puedes hablar un poquito más fuerte, no te escuché. Me preguntaba cuál era la flecha verde. La flecha verde les está señalando a eso, al contenido del quiste que les dije que son escamas o láminas de queratina con ortoqueratosis. ¿Sí? ¿Se escuchó? Sí, doctora, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo. Entonces, esas son las 5 láminas que ustedes tienen que ver. Están sencillitas, ¿verdad? La primera es el papiloma hiperqueratósico. La segunda era del pólipo endocervical. La tercera lámina es de el pilomatrixoma. La cuarta lámina es de el cistoadenoma mucinoso de ovario. Y la quinta lámina corresponde a un quiste epidérmico de inclusión. ¿Ya? Eso sería lo que van a tener que presentar. Ahora hacemos un repaso cortito de lo que ustedes tenían que haber reconocido, que era lo que habíamos visto. ¿Se acuerdan? Esta primera lámina correspondía a un riñón y era para aprender a reconocer la glomerulonefritis lúpica. Acuérdense, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune, ¿ya? Es una enfermedad autoinmune sistémica en la que se van a afectar múltiples órganos, pero uno de los que más se afecta es precisamente el riñón. Si ustedes se acuerdan, les decía que la afección del riñón tenía hasta 6 estadios o 6 clases, que va desde la clase 1, que es el que tiene alteraciones mínimas, que a la microscopía óptica se observa como un riñón normal, ¿ya? Y que se hacía el diagnóstico mediante inmunofluorescencia, donde se veían los depósitos inmunes a nivel de los capilares glomerulares. Luego tendríamos la clase 2, que es la mesangial, la 3, que era la focal y segmentaria, que es donde se observan ya alteraciones a nivel del mesangio. Acuérdense, el mesangio son las células que se encuentran entre los capilares del glomérulo, ¿verdad? Les decía que más o menos la literatura habla que deben haber entre 3 y 5 mesangiales por intersticio, y acá ya estamos viendo que hay una gran cantidad de células mesangiales. A eso se llama proliferación mesangial. Luego avanzamos hacia la cuarta clase, en la que ya hay una glomerulonefritis difusa, mesangio capilar, donde ya vamos a encontrar un cortejo que se puede observar con mayor claridad. Vamos a encontrar la proliferación mesangiocapilar, vamos a encontrar las crecientes epiteliales, ¿recuerdan? Señalábamos las crecientes epiteliales. Luego vamos a encontrar lo que les señalaba acá, lo que les decía que era el depósito de estos complejos inmunes en la pared de los capilares glomerulares, formando una lesión característica de la glomerulonefritis lúpica, que eran las asas de alambre. No se van a olvidar, las asas de alambre. Y también estos depósitos se van a formar a nivel de las luces capilares, lo que vemos acá, que son los trombos hialinos, ¿ya? Los trombos hialinos y las asas de alambre.
También, que no lo llegamos a ver acá, pero lo que hace el diagnóstico que es patognomónico de la glomerulonefritis lúpica son los cuerpos hematoxilínicos, ¿ya? Los cuerpos hematoxilínicos. Además, a veces en este estadio podemos observar lo que veíamos acá, que era la necrosis fibrinoide, que afecta tanto a la pared capilar como también puede darse en la pared de los túbulos, ¿ya? Necrosis fibrinoide. Luego avanzamos ya hasta ahí, como ustedes han visto, la lesión es netamente dentro del glomérulo. Hemos visto que hay alteración del mesangio, hay alteración de las paredes capilares, ya dentro del glomérulo hay proliferación epitelial formando estas crecientes. Hasta ahí la fase focal, la fase difusa, perdón, mesangio capilar. Si ya todas estas alteraciones salen al intersticio, como se ve acá, ya se afecta el intersticio de este parénquima renal, entonces ya tenemos el estadio 5, que es la forma extramembranosa, y finalmente ya vamos hacia el estadio 6, que es la fase donde vamos a ver los glomérulos esclerosados. En la fase 5 vemos que se ha afectado el intersticio con un gran infiltrado inflamatorio de tipo crónico que va a producir una atrofia de los túbulos renales. Atrofia porque están más pequeñitos, el epitelio también es bien casi aplanadito, ¿ya? Y finalmente, si estas alteraciones avanzan, vamos a ir hacia la esclerosis de los glomérulos, al estadio 6. Esas son las alteraciones que se producen en la glomerulonefritis lúpica. La siguiente lámina era para que ustedes aprendan a reconocer también otro proceso inmunopatológico, pero en este caso la afección se va a producir a nivel de las paredes de los vasos sanguíneos. Hay diferentes entidades que producen alteraciones en vasos de distinto calibre, desde los capilares a las arterias de gran calibre. También acuérdense cuando hemos revisado la parte del rechazo de los trasplantes, que se afecta en el rechazo del trasplante los vasos sanguíneos. ¿Qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar lo que ustedes veían acá. Paredes vasculares engrosadas, ¿sí? Con un gran componente de tipo inflamatorio. Dependiendo del tipo de vasculitis que sea, podemos encontrar predominancia de linfocitos y en algunos casos va a haber infiltrado leucocitario de tipo polimorfo nuclear, ¿ya? Va a haber una degradación, una destrucción de estas células, produciendo, en algunos libros dice detritus, y en algunos libros hace mención como un polvo nuclear. Es este material puntiforme, bien pequeñito, azul, a eso le llaman los detritus o polvo nuclear. Es el producto de la degradación de la célula, ¿ya? ¿Qué más se puede encontrar en las vasculitis? Les decía que pueden haber áreas de necrosis fibrinoide de la pared vascular, ¿ya? Entonces, está sencillo de que reconozcan, ¿verdad? Entonces, paredes vasculares engrosadas, con áreas de necrosis fibrinoide y abundante infiltrado inflamatorio, que puede ser mono o polimorfo nuclear, con presencia de detritus celulares. Es lo mismo que se ve acá, ¿sí? Luego teníamos la lámina de tiroides, ¿ya? Donde vamos a ver que hay escaso tejido tiroideo, porque si ustedes ven de toda la lámina, vemos escasos foquitos donde todavía hay áreas donde se pueden observar folículos tiroideos. Estos folículos tiroideos van a tener alteraciones, como que están atróficos, ¿ya? Y las células del epitelio folicular en algunos casos se van a ver tumefactas, con un citoplasma intensamente eosinófilo y un núcleo hipercromático. Y lo que va a predominar en esta patología es el infiltrado intersticial
infiltrado inflamatorio crónico mononuclear intersticial que va a formar folículos linfoides y la característica más importante, con centro germinativo. ¿Ya? Ese infiltrado inflamatorio va a formar folículos linfoideos con centro germinal. ¿Cuál era el diagnóstico de esta lámina? Tiroiditis de Hashimoto. ¿Sí? Tiroiditis de Hashimoto. Entonces, había una atrofia de los folículos tiroideos, los cuales van a tener en la luz abundante material coloide. El coloide es la producción de estas células. Ya el epitelio folicular va a estar alterado, ya les dije, las células se van a ver tumefactas, y el parénquima va a estar infiltrado por una abundante cantidad de infiltrado inflamatorio de tipo crónico, con formación de folículos linfoides con centro germinativo. Está fácil de hacer ese diagnóstico. Y esta última lámina correspondía, les dije, a un corte de pulmón. Acá hay algo de tejido pulmonar, si se acuerdan, describimos que acá veíamos los alveolos, ¿sí? Escasos. El resto ya está afectado por esta patología, en la cual vamos a observar que va a haber un patrón inflamatorio de tipo crónico granulomatoso. Quiere decir que vamos a encontrar formación de granulomas con células gigantes multinucleadas, ya abundantes macrófagos y abundantes histocitos, dentro de los cuales podíamos observar unos hongos, las esporas de unos hongos muy pequeñitos, les decía que medían de 3 a 5 micras, que eran esféricos, ¿sí? Y que correspondían a histoplasma. El histoplasma, acuérdense, es un hongo dimórfico que vive en los suelos que han sido contaminados con heces de aves. Ingresa a nuestro organismo por vía inhalatoria, de allí que afecte fundamentalmente al pulmón. Es un cuadro de evolución crónica en las primeras etapas de esta enfermedad, como la afección no es mucha en el pulmón, tiende a ser asintomático, luego evoluciona hacia los síntomas inespecíficos, y a medida que va habiendo mayor compromiso del parénquima pulmonar, ya va traduciéndose en la clínica. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? Les repito, patrón inflamatorio crónico de tipo granulomatoso. ¿Ya? Vamos a encontrar granulomas con células gigantes multinucleadas, abundantes macrófagos e histocitos, dentro de los cuales vamos a observar a los hongos que corresponden al histoplasma. ¿Listo, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quisieran que expliquemos? ¿O todo ha quedado claro? Chicos, hola. ¿Sí? ¿Todo está claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, Star Wars 8. se han Perdón. dormido, creo. Para qué mentirle, sí. Chicos, espero que de verdad aprovechen estas clases, porque después, si no, están confundidos al momento que hacen su exposición. A ver. Bueno, si no hay más dudas, entonces yo debo, como les dije, terminar hoy la... Que tenga buenas noches, doctorcita. Todavía Cuídese no se mucho. vayan, todavía no se Doctora, vayan. Ay, perdón. pregunta. Todavía no se vayan. Listo, a ver, les envío, yo estoy descargando la asistencia de acá, pero también les acabo de enviar ahí una forma para que registren su asistencia. Ya, a ver si todavía están todos los que han dicho, sobre todo si no están dormidos. Uy, ya se fregaron los que después. Ya, entonces, por favor, regístrenme su asistencia con la forma que les acabo de enviar. Ya les dije, yo de todas maneras he descargado la asistencia de acá del Teams.
Y como les dije al principio, yo voy a ir preguntando hoy día porque teníamos bastantes láminas, bastante que revisar, y eso que miren ha sido un súper resumen, ¿ya? Me he enfocado más a la parte histopatológica, para que porque me imagino que es lo que más les cuesta a ustedes al momento que hacen sus trabajos y que les está costando aprender un poquito más. Yo me he enfocado a esa parte y han visto que les he hecho un resumen muy chiquitito de la definición de la enfermedad, de algunas características clínicas, características macroscópicas de cada una de las patologías que hemos visto, porque eso les va a ser un poco más sencillo que ustedes lo revisen. Pero entonces yo les repito, voy a estar haciendo preguntas, igual voy a considerar esa asistencia, porque de nada me vale de que ustedes estén aquí, pero creo que me prenden entran a la reunión y se van, ¿ya? Y esta forma que les acabo de enviar no va a ser siempre al final de la reunión, yo voy a ir viendo, en cuanto vaya teniendo un espacio, les voy a ir pasando para que ustedes me registren su asistencia con la forma que les he enviado. ¿Ya? Y yo luego voy a comparar lo de Teams con lo de Forms, a ver cómo vamos. ¿Sí? Listo. Entonces, no hay dudas, preguntas, sugerencias, comentarios. ¿Cuándo dan examen de patología? Nos dijeron el jueves 12, pero antes nos habían dicho el 11. Ya estoy confundida, auxilio. Ya, yo espero que les vaya bien. De todas maneras, tienen todavía unos días para que repasen. Les reitero, cualquier duda que ustedes tengan, escriban a su docente responsable de cada área, ya, si es práctica conmigo, si son seminarios de sus docentes, y en las teorías, igual, si hay alguna duda en la teoría, escríbanos y vamos a tratar de absolverles las dudas para que ustedes vayan mejor preparados a su examen. Les deseo mucha suerte, estoy segura que les va a ir muy bien. Sigan estudiando, revisen lo que han ido presentando porque les va a servir también, ¿no? Todo sirve. Ustedes han visto que en los informes les preguntamos cosas que están ligadas a la teoría. Entonces, les va a servir, igual en los seminarios. ¿Listo? Espero que me hayan mandado por lo menos todos los que hasta ahorita están su asistencia en el Forms. Doctora, creo que no llegó la asistencia. No me ha ¿No llegado. llegó el formato? Yo vi como que sí, pero a ver, se los vuelvo a Sí enviar. está en el chat. Sí, está por el chat. Por el Sí, otro en lado. el chat. Sí, está en el chat. Se los pasé ahí porque creo que por ahí me van hablando también. LOL. ¿Ya? Hola. Sí, doctora, sí está la asistencia en el chat. Ok. Si no, a ver, Ahí está, alguien lo reenvió, doctora. ya, ahí está. Ya se lo iba a reenviar yo también, ya, pero ahí está. Listo, chicos. No olviden lo que les estoy recomendando. Por favor, revisen su trabajo en conjunto para que sus preguntas no se repitan. ¿Ya? Es bien, yo sé que a ustedes les debo estar pareciendo que siempre les repito lo de la bibliografía, pero es bien importante que ustedes aprendan desde ahora a familiarizarse con las normas de Vancouver, porque eso es lo que nos piden para su tesis, para cuando ustedes quieran presentar un artículo en alguna revista científica. Eso, miren, esas cositas que a veces parece que son sencillas, pero como ustedes se estarán dando cuenta cuando me presentan sus trabajos, no es tan sencillo registrar la bibliografía, ¿ya? Entonces, desde ahora aprendan, vayan familiarizándose y van a ver que cuando lo van haciendo, les va a ser sumamente sencillo cuando se acostumbren. Entonces, revisen su trabajo, el completito, el que ya van a entregar, para que todo esté ok. Y, bueno, pues no se vea reflejado en su nota y les quede el conocimiento, para cuando ustedes publiquen sus artículos en revistas científicas, entonces pues ya lo hagan bien, ¿sí? Listo, entonces, ahora sí, ya espero que se hayan registrado, yo ya descargué la lista. Les deseo que tengan un buen fin de semana, estudien y sobre todo cuídense mucho, chicos, ¿sí? Nos vemos el siguiente jueves. Adiós, mis Muchas buenas noches. gracias. Tengan buenas Buenas noches. noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias.